temporal, espacio que facilita que artistas, curadores o colectivos tengan la oportunidad de desarrollar sus propuestas de artes visuales. Para ello, anualmente el museo lanza una convocatoria abierta para que todos los interesados de este sector puedan postular, puedan ser seleccionados luego de una evaluación de un jurado invitado para pasar a integrar el programa de exposiciones de su sala temporal. Siguiendo esta ruta, es que hoy la sala temporal Juan Hacha acoge la tercera individual de Heidi Mori, denominada No es difícil habitar el litoral limeño, pero tampoco es fácil permanecer en él, que contó con el valioso apoyo y curaduría de Angie Bonino. Justamente en el marco de esta potente, reflexiva y muy lograda apuesta museográfica, el museo organiza esta charla virtual entre Heidi y Angie para que cada una, desde su respectivo rol, puedan exponer y dialogar para todo el público que nos escucha y para futuras referencias, ¿no? Para que quede como un archivo, acerca del concepto de la muestra, cómo surge, cómo fue consolidando su sentido y quizás hablar un poco sobre el proceso o la línea creativa de Heidi y su trayectoria, ¿no? Antes de presentarlas y darles paso, invitamos a la audiencia a dejar sus consultas en el chat de esta transmisión en vivo, ¿no? Pues luego de la presentación tendremos un momento para poder compartir sus interrogantes con ellas, con Angie y con Heidi, brevemente. Entonces, procedo a presentar a Heidi Mori. Heidi Mori realizó estudios de arquitectura y urbanismo en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Nacional de Ingeniería. Es bachiller en Bellas Artes, es bachiller en Artes Plásticas y Visuales por la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes. Ha participado en numerosas exposiciones colectivas en Museo de Cusco, de Nazca, en galerías virtuales y en la Alianza Francesa de Lima. Previamente a la exposición que ahora nos convoca, ha realizado 2 muestras individuales, Paisajes ficticios en la Alianza Francesa de Lima y 164 intentos de representar el paisaje y la Pangea en Casa Fugaz del Callao Monumental. Por su parte, Angie Bonino, además de curadora, es artista, investigadora multidisciplinaria y docente. Su trabajo está muy vinculado con el arte de los nuevos medios, las tecnologías y las instalaciones. Bueno, entonces doy paso a Heidi, quien va a proceder a compartirnos su pantalla. Adelante, Heidi. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia, Angie y todo el equipo del Museo de Arte de San Marcos. Muchas gracias por permitir este conversatorio. Bueno, voy a empezar como a hacer una presentación de los precedentes de mi trabajo. Es un breve portafolio que yo escogí estas piezas especialmente porque siento que tienen que ver con la muestra que se está presentando ahora en el Museo de Arte de San Marcos, ¿no? Que es esta de no es difícil habitar el litoral limeño, pero tampoco es fácil permanecer en él. Comenzaré con esta instalación que hice allá por el 2017, que la titulé Vestigio Arqueológico, y trata de, bueno, todas mis obras tratan, me he dado cuenta, mirando hacia atrás, que tienen que ver mucho con los espacios con los que me voy vinculando, ¿no? Si es donde trabajo, donde estudio, donde vivo. Entonces hay mucha relación con los entornos inmediatos a los que estoy, digamos, expuesta. Entonces, cuando era estudiante en Bellas Artes, este año, me había interesado mucho la cotidianidad y los elementos que aparecían en el recorrido que yo hacía hacia la escuela, ¿no? En Barrios Altos. Entonces propuse digamos, este proyecto
haciendo como unas excavaciones de una especie de parcela que se ve ahí en la fotografía, en uno de los patios de la Escuela de Bellas Artes, donde pude encontrar restos líticos, piezas de cerámica, pero de hace 100 años, ¿no? Y esta la complementé con otras piezas. Y era todo acerca de hacer una ficción sobre una supuesta cultura que, o sea, me ponía a pensar, ¿no? De acá a 100 o 200 años, esta zona de Barrios Altos, el Mercado Central, el Congreso, toda esta situación, quizá cambie o quizá no, o en 500 años. Y en 500 años vamos a estar estudiando estas situaciones y cómo sería llamada esta cultura, ¿no? Yo propuse un nombre que se llama Cultura Barrios Altos Intermedio Tardío. Y bueno, el resultado es este. Entonces, aquí en esta imagen muestro como a detalle de lo que constaba esta instalación. Eran uno de los elementos con los que habíamos hecho supuestamente la reconstrucción de este vestigio arqueológico. Son estas especies de listones de madera para formar unas especies de adobes pequeñitos. Era esta pieza también tejida con cáscaras de naranja, que hay muchas de estas ventas de cáscara de naranja en todo el recorrido hacia Bellas Artes, ¿no? Ambulatorias de jugos de naranja, y tienen una máquina especial en la que hacían estas tiras de cáscara de naranja. Entonces, me pareció increíble utilizar el material. Consulté con una señora para que me lo donara, me donó mucha cáscara de naranja, investigué la forma de cómo mantenerla, cómo hacer que, digamos, su cuestión de descomposición se ralentice. Y bueno, el resultado de la imagen de izquierda es la que aparece en una urna ya seca, ya tratada, y es una pieza que hasta ahora la tengo, ¿no? Y es una fibra vegetal. Entonces, desde entonces ya empezaba como mucho por el interés de estos elementos que se encuentran en el entorno inmediato y también por estos elementos alternativos como más precarios, ¿no? En este otro proyecto que se llama Monumento Precario, también era una situación muy particular que yo encontré cuando estaba estudiando en Bellas Artes de Lima, que era su proximidad al Mercado Central, donde había mucho resto de cartón, ¿no? De empaques. Entonces lo que hice fue salir un día a reciclar y otro día a reciclar. Junté muchos de estos cartones y lo que hice fue tallarlos y darles estas formas como orgánicas, como columnas, ¿no? También había algo particular que me interesaba en ese entonces, que era la comparación de este monumento precario, así lo titulé, de esta acumulación de materias, con una paralela a cómo también se formaban, digamos, los territorios, los entornos. Y también me interesaba esta idea, como la Escuela de Bellas Artes es una escuela clásica, esta idea también de columna, de menhir, ¿no? Esta cosa que se eleva a lo vertical, que desafía la gravedad. Y me gustó montarla como en estos espacios como pasillos de Bellas Artes, que contrastaba muy bien con estas columnas como más coloniales, más clásicas, ¿no? De la escuela. Y bueno, estos son los resultados. Bueno, ya para el 2019, en un proyecto final del curso de dibujo, que es un curso que se lleva por 4 años en la Escuela de Bellas Artes, yo ya tenía, digamos, un tema muy recurrente, que era el paisaje, y que es un tema que hasta ahora lo sigo tocando. Y en esta ocasión hice esta presentación e investigación a partir de una curiosidad que un profesor, un docente, Pepe Santos, de la escuela, me había dicho con respecto a mi fascinación por los paisajes y de ver a piedras como pequeños paisajes, ¿no? Que es algo que también se replica mucho en las culturas orientales, ¿no? Como
como estas piedritas que son como pequeñas montañitas o paisajes que se presentan sobre unas maderas, ¿no? Entonces, él me comentaba que en Chorrillos, en La Chira, había una situación geológica que era muy estudiada por los alumnos de San Marcos, de la especialidad de geología, si no me equivoco, y que estudiaban estos estratos porque ahí se podía ver las capas tectónicas, ¿no? Y era algo que a mí me fascinaba mucho. Entonces así nace Piedras del Litoral, con una incursión hacia esta zona, hacia La Chira, y yo empiezo a recoger sobre todo fotografías, material visual, elementos, piedritas que me gustaban, las iba levantando, y con esto genero como toda una especie de situación con las piedras, ¿no? Acá podemos ver que hay unas piezas que las incluimos y que después explicaremos por qué las incluimos dentro de la exposición que ahora se presenta. Están estas dos piezas, ¿no? Esta línea de litoral y está este collage también que remite justamente a la línea del litoral y es el dibujo que se ve con línea marrón que, digamos, encierra todos los otros dibujos. Es la línea del litoral desde la punta hasta el Morro Solar al sur y está a escala, ¿no? Es como, digamos, a un tamaño real. Y bueno, estos son los ensayos, sobre todo collage, dibujos, digamos, reflexiones que yo iba generando, ¿no? En torno a esta situación de las piedras del litoral, de la formación del paisaje, de las texturas, ¿no? Y este es otro proyecto que surge durante pandemia, que es para una especie de convocatoria que se hizo online, que se llamaban Aldeas Planetarias. Y en este tiempo yo ya vivía muy cerca al litoral y muy cerca a los pantanos de Villa, en Chorrillos. Entonces algo que me interesaba mucho a mí era como lo que me pareció interesante a partir de la explicación y conocimiento de los pantanos, de cómo surgen los humedales de los pantanos de Villa, es que estos humedales se generan por la nutrición de aguas subterráneas que vienen desde el Pariacaca, desde las montañas más altas, ¿no? Y estas afloran y llegan hasta el mar, generando estos humedales, ¿no? Para aquella ocasión estaba pensando mucho en esta materialidad del entorno, en las totoras, en esta conexión también que hay en Lima como situación particular, me imagino que en otras partes así montañosas y de los Andes conectadas al mar, de cómo se conectan los apus, las montañas más altas, con el mar, ¿no? Me parecía muy, muy interesante. Entonces, bueno, eso. Y estas otras piezas que surgen como parte de una individual anterior que se llamó Paisajes Ficticios. Bueno, este es el resultado de una convocatoria que hice para como más o menos setear cuál es el concepto de paisaje que se tiene, ¿no? O sea, qué concepto de paisaje tenemos. Entonces hice una convocatoria y surgieron estas piezas, ¿no? El paisaje es un tejido que entrelaza el mar con la tierra y las montañas. Se llama así porque hay una situación muy particular en el paisaje peruano, como Javier Pulgar Vidal menciona en sus investigaciones. Hay como 12 pisos altitudinales y creo que esa diferencia geográfica también nos ha diversificado culturalmente, pero esta diversificación cultural también de alguna manera nos ha segregado. Y digamos que en estas piezas lo que yo intento como reflexionar es acerca de cómo esta situación física trasciende y nos afecta social y culturalmente, ¿no? Entonces estas son 3 piezas, empezando por la derecha está Ayacucho,
la otra representa Lima y la otra representa Piura. Y elegí estos espacios porque fueron desde estos tres lugares que amigos, sobre todo, me enviaron información visual sobre lo que ellos tenían idea sobre paisajes ficticios, ¿no? Que era el proyecto que estaba realizando para ese entonces. Y bueno, lo que hice fue hacer una reproducción a escala también de los mapas, porque yo nunca visité esos lugares, no visité, bueno, salvo Lima, pero Piura y Ayacucho y los lugares específicos a los que hago referencia en estos bordados, nunca los había visitado. Entonces, mi única conexión era virtual, era a través de estos mapas virtuales, ¿no? Mapas satelitales, bueno, fotografías satelitales. Y lo que me interesaba también era esta cuestión de la percepción de los paisajes a través de una ficción, ¿no? De esta representación que ahora estamos, digamos, muy bombardeados con esa situación. Entonces, ahora voy a pasar a referentes, precisamente para esta muestra, pero son referentes a los cuales yo recurro constantemente, ¿no? Siempre hay un retorno a las culturas prehispánicas. Creo que es como algo muy recurrente en mi búsqueda, en mi trabajo y en mi investigación artística, ¿no? En este caso es un quipu hallado en el edificio piramidal, la galería de la ciudad sagrada de Caral. Y bueno, cuando yo hice este otro proyecto, el proyecto anteriormente presentado, esta idea de paisaje como una especie de tejido, ¿no? El paisaje es un tejido que une las montañas con el mar, ¿no? Tenía mucha recurrencia a esta imagen también, ¿no? Estos quipus, análogamente como si fuesen ríos, ¿no? Que desencadenan a algo tan inmenso como el mar, ¿no? También esta imagen, ¿no? Un fardo funerario, la cultura chancay, la recuay, los ichmas, la cultura liman, todas estas culturas paracas, ¿no? Que se han, digamos, han atravesado el territorio limeño y bueno, costeño y de todo el Perú, pero sobre todo para esta exposición me interesaba investigar estas culturas previas, ¿no? Que se situaron en este mismo territorio. Entonces me interesaba mucho la figura esta del fardo funerario, sobre todo por la cuestión del material, ¿no? Y esta especie de idea de trascendencia de algo tan efímero, porque sus elementos eran bien efímeros también, ¿no? Textiles, cerámicos, plumas, todos estos elementos, ¿no? Podemos ver ahí lo que tiene colgado como unas redes, unos muñecos, ¿no? Toda la materialidad es bien efímera también, ¿no? Pero esta condición también muy especial del desierto costeño, ¿no? Que hace que se prevalezcan y se sostengan, ¿no? Con el tiempo. Otra de las piezas que también después me acordé y tiene que ver mucho con la exposición en cuanto a temática, es esta pieza de El último cuartucho de Juan Javier Salazar. Juan Javier Salazar es un artista multidisciplinario que me interesa mucho porque su interés también venía mucho por lo social, ¿no? Esta pieza hace referencia también a la misma materialidad que yo utilicé, haciendo referencia a esta vivienda, digamos, precaria y popular que se suele utilizar en las invasiones, ¿no? Y es de lo que más o menos va también mi proyecto. Acá hay otra imagen, ¿no? Él hace una descripción de esta pieza utilizando la precariedad de la materia, del material, y también haciendo un doble juego con la cuestión del espacio, ¿no? Él reflexiona acerca del vacío que genera
esta construcción, que además está sobre ruedas, ¿no? Como una especie de situación muy peruana social de, digamos, de esta época que a él le tocó vivir y reflexionar, desde los 80, ¿no? Hasta, bueno, estas piezas ya son del 2000, pero hacen referencia a esta imposibilidad de habitar el lugar, ¿no? De siempre esta movilidad social, esta precariedad y esta situación de un vacío, de, digamos, de esta estructura que no se llega, no llega a cobijar, ¿no? Sino más bien se mueve, ¿no? Es como que más frágil. Una de las cosas que me gustaría citar de Juan Javier es que él decía que un artista plástico no es un artista, sino un trabajador cultural que tiene que ver con una sociedad y con un entorno. En ese sentido, yo comparto, digamos, comparto el mismo enfoque y el mismo sentir que Juan Javier, ¿no? Bueno, otro referente es estas piezas que pertenecen a culturas, digamos que no están insertas en lo hegemónico. Estas culturas de la resistencia, justamente la exposición de Ticuna, que es una sociedad que está en una especie de triple límite entre Perú, Brasil y Colombia. Y la utilización de estos materiales muy ligados a su entorno, ¿no? Sobre todo esta situación de las fibras vegetales, y también me interesaba mucho la idea del tótem o todavía de la representación y del vínculo con otros seres, ¿no? Con esta encarnación de lo humano y el vínculo que se tiene con, bueno, no solo con la naturaleza vegetal, ¿no? Sino también con la naturaleza animal, con todo, ¿no? Con todo el entorno. Y me parecía muy interesante eso. Y bueno, siempre me ha llamado la atención el trabajo con elementos naturales y también esta situación de lo utilitario o llamado también artesanal, ¿no? Este trabajo que, digamos, terminan siendo piezas utilitarias, rituales, y también terminan siendo piezas como lo podríamos entender ahora como artísticos, ¿no? Entonces, más o menos el origen del proyecto No es difícil habitar el litoral milmeño empieza por la fascinación por el paisaje. Es algo muy, digamos, como desde un plano muy quizá estéticamente, desde un plano muy estético, ¿no? Como muy poético, esta idea de lo romántico, de romantizar el paisaje, de verlo así pulcro, ¿no? Como sin afecciones. Empieza por ahí, empieza por la experiencia que tuve también de poder vivir cerca a este entorno y poder experimentar toda una situación y una forma de vida diferentes que yo nunca había experimentado, ¿no? Entonces, estos entornos, además de inspiradores y tal, bueno, encierran muchas capas de situaciones, ¿no? Este es un paisaje con las puntas de las totoras. Y bueno, en estas imágenes podemos ver a los pantanos de Vía, a los humedales de los pantanos de Vía, y al fondo la montaña es la parte posterior del Morro Solar, que es como el lugar en el que me voy a interesar, ¿no? Para hacer la exposición que se presenta ahora. No tenía más imágenes, salvo esta anecdótica, de la presencia de los gallinazos, ¿no? Yo había experimentado ya, sobre todo en el centro de Lima, la presencia de gallinazos, pero ellos eran mucho más, más cuidadosos con sus movimientos, ¿no? No se dejaban ver así nada más o estar muy cerca. En cambio, en el tiempo que estuve viviendo cerca de los pantanos, los
los gallinazos eran hasta muy amistosos y pude de alguna manera vincularme con ellos de otra forma, ¿no? Es por eso que también a partir de sus plumas surge también uno de las piezas que se presentan, ¿no? Como les contaba antes, también me interesaba estas capas de situación históricas en este entorno de interés, ¿no? En la imagen de la izquierda, que es un mapa, se puede ver, voy a señalarlo con el puntero, no sé si se ve. Esta es la zona del morro, el dibujo del morro solar, ¿no? Toda esta zona. Y en la parte posterior del morro está estos restos arqueológicos de la cultura Armatambo, que es, digamos, como una especie de cultura que pertenece a los Ichmas, paralelo a la época de los incas, ¿no? Y bueno, el Morro Solar ha sido escenario de un montón de situaciones sociales, políticas, de guerra, ¿no? Ahí se liberó la Guerra del Pacífico, que también es muy conocida por eso, ¿no? Por eso también lleva el nombre de Defensores del Morro y toda la situación de Chorrillos vinculado, digamos, a lo militar. Es creo que lo más conocido, pero también hay otras situaciones históricas que resultan interesantes, ¿no? Y no solo eso, sino también paisajísticas, ¿no? Está el Salto de Fraile y bueno, es una configuración también geográfica muy interesante. Es uno de los promontorios, que es uno de los más altos de Lima y desde donde se puede ver todas las montañas, ¿no? Y a la derecha hay, bueno, el mapa y la imagen son más o menos antiguas, ¿no? 1925, 1956. En la foto de la derecha, en la imagen satelital se puede ver el eje que ahora es esta avenida principal, ¿no? Que se va hacia Chorrillos, que es, bueno, ahorita olvidé el nombre. Pero bueno, más o menos se puede ver allí, al fondo hay como una imagen en blanco, ¿no? Toda esa zona eran los humedales, y se fueron reduciendo, ¿no? Hay investigaciones que leí que los humedales llegaban hasta el borde del Morro Solar. Todas esas eran humedales, desde Pachacamac hasta la falda sur del Morro Solar, todo eso eran humedales, eran, bueno, como totorales, ¿no? Habían toda esta situación geográfica de humedal y, bueno, se fueron perdiendo. También algo que motiva principalmente esta muestra es, digamos, la demanda habitacional en Lima, que viene ya desde los 40, ¿no? Como sabemos históricamente. Pero en este sitio surge y desaparece constantemente esta situación de querer habitar estos espacios. Estas imágenes son del 2015. Yo también hice investigaciones que volvieron a surgir durante pandemia, ¿no? Y uno podría creer que estas situaciones, digamos, de invasión, se terminaron en los 70 con Villa El Salvador, se formalizó la situación habitacional, la demanda habitacional en Lima, pero no es así. Y sigue habiendo esta necesidad, ¿no? de habitar Lima. Entonces, la situación se complejiza, ¿no? Todas estas capas pasamos de este lado como muy poético sobre el paisaje, sobre el lugar, y se empiezan a cargar estas situaciones más sociales y culturales, ¿no? Estas capas y capas que acumula este lugar, ¿no? Si se podría hablar de una memoria del lugar, quizás sí la tendría, ¿no? No solo materialmente, energéticamente, ¿no? Hay una situación que se va como acumulando, así como capas estratigráficas, ¿no? Se van como acumulando, ¿no? Estos son unos registros que yo hice justamente para esta muestra que se llama Piedras del Litoral.
para ese proyecto que hice el 2019, fui hacia La Chira, entonces hice un registro. En ese tiempo yo no tenía mucho interés, como les comentaba, en estas situaciones que ahora sí presento. Más me interesaba como la cuestión geográfica, ¿no? Como geológica del lugar. Pero sin embargo rescaté estas fotos que tienen que ver con lo que ahora presento, ¿no? La situación del 2019 al 2024 no ha cambiado mucho. ¿No? Esto también, algo que me gustaba hacer era salir a caminar hacia estas zonas, ¿no? Y ir fotografiando. Y tuve la oportunidad de ver cómo una persona se empezaba a gestar un techo allí en medio de la arena, ¿no? Entonces, la primera pieza que surge es esta que se llama Mapa Habitacional del Litoral Limeño, con el cual hago también una acción. Yo la tejo con fibras de totora que yo misma recolecté de estos pantanos, ¿no? Que mostré anteriormente, de los pantanos de Villa. Voy a leer lo que escribí. Cuando arrastraba este tejido de la orilla hacia el mar, pensaba en los habitáculos de los habitantes nómades de la costa peruana. Ellos han de lidiar con los cambios de fluctuaciones de la marea, con el sol, con la arena, con las brisas y las garúas. Este entendimiento genera un vínculo con el lugar y su materialidad. Las materialidades de estos habitáculos nómades son efímeros pero durables. Al ser abandonadas, tranquilamente se descompondrán en la orilla o en el mar. Son porosos, ligeros, impermeables y biodegradables. No es muy difícil encontrar junco, totora o junquillo en los humedales costeros tropicales. Este tejido fue elaborado con fibras recolectadas de los pantanos de Villa de Chorrillos, en Lima, Perú, lugar donde habitaba por un tiempo. No es muy difícil habitar el litoral limeño. Bueno, la presencia siempre del gallinazo, ¿no? Y yo creo que es como hasta el animal totémico de Lima, ¿no? Es como una presencia muy, muy característica. Este registro lo hice en enero del 2024 y esta vez fui a La Chira. La deriva que hice fue desde el Morro Solar, o sea, entrando por en la playa Agua Dulce, hacia La Chira, ¿no? O sea, digamos que de norte a sur, por el litoral, ¿no? Por este borde de este promontorio que es el Morro, ¿no? La última imagen inferior a la derecha se puede ver cómo se puede apreciar desde esta altura que está como hasta 200 metros sobre el nivel del mar, todas estas lomas y montañas del paisaje de Lima, ¿no? De estas pequeñas montañas que forman Lima. Digamos que un recurso que yo utilizo mucho es recurrir a los lugares, ¿no? Buscar vestigios, buscar información visual, vincularme también con el lugar, ¿no? No me basta, digamos, con investigaciones y recurrir a imágenes o mapas, ¿no? Me gusta vivir el lugar, realmente experimentar, y eso tiene que ver con una idea también de experimentar los paisajes y los entornos de una manera, no sé, más directa, más de conectarse más con los lugares, ¿no? No sé si recuerdan la imagen que presenté como al comienzo, referentes de estas invasiones hacia La Chira. Bueno, las imágenes de arriba justamente muestran esa zona que había sido invadida, pero que ahora, bueno, a enero del 2024 ya no están, ¿no? Y solo queda esa especie de meseta, de cosa piramidal, donde, digamos, se ha asentado alguna población allí.
y en la parte inferior se puede ver que hay estos restos de delimitaciones como lotizaciones, ¿no? De lo que se había intentado hacer y de poseer, ¿no? De habitar estos lugares. Bueno, algo recurrente también ahí es esta geografía sumamente accidentada, ¿no? No sé si se ve bien, pero en la imagen inferior izquierda se ven siempre, ¿no? Los gallinazos, siempre estos seres ahí acompañando. Nada, un lugar realmente fascinante, también bien conflictuado energéticamente por la presencia de todas las antenas de telecomunicaciones de Lima, ¿no? Arquitecturas que han quedado ahí efímeras, no sé, como, no sé de qué tiempos, ¿no? Y estas otras arquitecturas o habitáculos momentáneos, ¿no? Hecho con materiales que se recoge del mar. Entonces, voy a pasar a la muestra. Voy a presentar primero este libro objeto, que se llama Collage del Litoral, que lo hice también el 2019 como parte de Piedras del Litoral. Y es un collage de folletos que yo encontraba sobre exposiciones o cosas que me llamaban la atención en torno al paisaje. Y las intervenía a estos y a la vez utilizaba estas formas recurrentes del litoral, ¿no? No sé si se puede ver ahí, en ese borde que tiene letras a la derecha, se ve la punta, el Callao y el Morro Solar, ¿no? Siempre al sur, esta imagen siempre recurrente, esta cuestión de la materialidad también, de las piedras, de la situación rocosa, y estos bordes del litoral que tienen estas formas como muy indefinidas, ¿no? Como muy talladas por el mar, ¿no? Formalmente me interesaba mucho, ¿no? Visualmente. Entonces, de alguna manera jugaba con estas mismas formas y también utilizaba mucho, y bueno, utilizo mucho también el papel milimetrado, este papel que tiene diferentes cuadraditos en diferentes escalas, ¿no? Que es también una forma de remitir a una cierta cuestión de medición, de cosa más como científica o abstracta de la representación de los entornos, de los lugares, de los paisajes, ¿no? Y bueno, finalmente está que es una impresión de Google Maps, y donde se puede ver el Morro Solar, ¿no? Porque justamente hacía referencia a las piedras del litoral de esa zona, ¿no? De la Chira. Bueno, imágenes panorámicas de la muestra. Quizá podría conversarlo esto posteriormente con Angie Bonino, que es la curadora de la exposición. Fuimos, digamos, haciendo una propuesta de instalación que remitiera y de alguna manera te haga sentir mucho esta situación de vivir en el litoral, ¿no? De habitarla, de esta sensación como muy costera y eso, ¿no? Entonces acá, bueno, están las piezas que forman parte de la exposición. De alguna manera, estos dos personajes que son Habitar la piel del gallinazo, que es este personaje de la izquierda, y La tapada limeña, que es este otro personaje a la derecha. De alguna manera estos dos personajes conviven, ¿no? En medio de esta especie de ficción de habitáculo del litoral, ¿no?
Entonces esta pieza, que es con la que, digamos, da inicio a la investigación de este proyecto, que es Mapa Habitacional del Litoral Limeño, es una pieza que tiene estas casitas medio derruidas, ¿no? Que se sitúan en este mapa medio 2D, medio 3D. Yo había propuesto también una situación de otro tipo de montaje. Digamos, la pieza también ha ido, al ser utilizada, digamos, un pigmento natural, también ha ido perdiendo como su... Y también, bueno, cambié las versiones también de esta situación porque no quería que sea tan literal, digamos, la representación del mapa habitacional. Entonces como que después le bajé un poco los contrastes y los tonos al pigmento, ¿no? Y bueno, eso. Después está esta otra pieza, un cudo del litoral, que es esta especie de capa, ¿no? Que tiene plumas de gallinazos que, como les comentaba, yo solía recolectar en cada paseo que daba por el mar, por esta zona, ¿no? Y está compuesta también de red de pescar. La imagen que está representada también ahí abajo no es algo totalmente como real, ¿no? Es como una insinuación espacial. Están estas vistas aéreas del litoral. Como tengo muchas referencias sobre mapas o imágenes satelitales, ¿no? Desde vistas aéreas, ¿no? Que se hacen digamos, de las configuraciones geográficas, es algo que me gusta representar mucho, ¿no? Entonces estas representaciones son como vistas aéreas de estos bordes costeros, ¿no? De estos verdes del litoral, ¿no? Que forman estas situaciones bien como bien caprichosas, ¿no? Bien orgánicas. Entonces de ahí, bueno, están estas piezas. Está la red, está la tapada, están las maquetas y está la línea del litoral, ¿no? De alguna manera, la intención era como que estas piezas también generen toda una atmósfera y una situación que de nuevo nos trajeran como a esta configuración, ¿no? Espacial. La red hace referencia a estos tejidos, sobre todo a la gasa chancay, ¿no? Que era algo que me gustaba mucho. Entonces, al momento de elegir un material o una forma de representar, también sentía que la red ya era una especie de gasa, un tejido que además como material te remitía bastante a la situación costeña, a la situación marina, ¿no? Entonces bordarla también hacía referencia a esta forma, ¿no? Como de representación prehispánica y bueno, este otro elemento, ¿no? Como que también podría ser un borde costero, como una isla, pero también tiene como una forma bien animal, ¿no? Entonces era como jugar con eso. Estas maquetas fueron una de las primeras cosas que hice porque me interesaba mucho esta situación del habitáculo, ¿no? De esta situación de crear algo con esta materialidad tan característica, pero también tan usada también por culturas prehispánicas, ¿no? Digamos, las fibras vegetales no solo eran utilizadas para cesterías, ¿no? Sino para construcciones de habitáculos o para tapiales
construcción o complementación de los espacios arquitectónicos, ¿no? Entonces, estas maquetas también, de alguna manera, eran como unas formas de evocar a esos habitáculos antiguos, ¿no? Aquí está la tapada limeña. La tapada limeña también era esta situación de pensar en un habitáculo móvil para personas nómades en una situación geográfica costera, donde digamos que el clima o habitar no es tan difícil y digamos podías ir construyéndote estas capas que a la vez son capas, son casa, y las puedas ir llevando, ¿no? Y bueno, esta tapada limeña en el borde inferior también tiene el borde del litoral limeño, ¿no? Más o menos representado, ¿no? Se puede ver, no sé si se puede ver, pero está la punta, Callao, y bueno, para el otro lado el promontorio del Morro Solar, ¿no? Bueno, pero representado como en plano, ¿no? Y bueno, aquí está la tapada con la línea del litoral. Como les comentaba, esa línea litoral, que es este dibujo lineal en la pared, sí es una representación a escala, no recuerdo qué escala, pero digamos que es a escala real de lo que es la punta Callao al norte y el Morro Solar al sur, ¿no? Y ahí hay una foto como más cerca, un detalle. Bueno, otra vista panorámica de la exposición. La vista para el otro lado. Y bueno, aquí está este personaje, ¿no? Otra vista, ¿no? Un poco la idea era también cómo insertar a este personaje que está, digamos, cubierto de plumas dentro de este entorno costeño, ¿no? Esta pieza se llama Habitar la piel del gallinazo y está fabricado con plumas de gallinazo que yo recolecté del mar, bueno, de la playa. Y bueno, pero no solo hay de gallinazos, también usé otras plumas de otras aves que encontraba ahí, porque en los pantanos de Villa hay muchas aves migratorias, ¿no? Y vienen en diferentes zonas. Entonces, bueno, yo iba recolectando, pero a veces también se colaban otras plumas. La primera idea con esta pieza también era hacer referencia a estos fardos funerarios, ¿no? Esta cuestión de esta pieza que además pasa y trasciende, ¿no? La personalidad de este ser, ¿no? Que alguna vez se tejió o se construyó esta piel para sobrevivir ante las tempestades, digamos, del litoral. Entonces, esta pieza fue para ser usada. Entonces tuve la oportunidad de hacer un registro fotográfico con Rodrigo Jauregui, que fue el performer para esta sesión de fotografías. Y es como la idea de ilustrar y de encarnar, ¿no? Esta situación totémica también que la rescato de Ticuna, de los Ticuna, de estas, digamos, pueblos más originarios, que no están como ligados como a estas sociedades como las que pertenecemos nosotras, ¿no? Como más hegemónicas, digamos, más influenciadas por las culturas hegemónicas, ¿no? Que todavía tienen esta cuestión ritual y esta situación de ponerse en la piel de otros seres con los que se sienten identificados, ¿no? Entonces esa es la idea de esta pieza también. Bueno, Paisaje en Esteras es un juego también de palabras, porque es paisaje de esteras. Paisaje en esteras también tiene que ver con este mapa habitacional del litoral, ¿no? Este material de por sí ya nos transmite ya un lugar y un entorno. O sea, actualmente yo vivo en Cusco y este material definitivamente no transmite
a los Andes peruanos, ¿no? Este material transmite a la costa, a una situación costeña, pero también a una situación de precariedad. Y bueno, en este caso representé justamente estas lomas que se ven desde el promontorio del Morro Solar, ¿no? Estas lomas de Lima, ¿no? Y bueno, eso. Bueno, seguimos andando con este registro que realizó el fotógrafo Juan Pablo Murrugara. Seguimos como haciendo el recorrido, ¿no? Por la muestra. Y bueno, esta pieza que ya la habíamos visto anteriormente, es una pieza antigua, paisaje de piedras, de la serie de piedras del litoral, ¿no? Decidimos incluirla porque también hace redundancia a esta idea del litoral como esta línea, ¿no? Y además hay una cuestión de representación de las curvas de nivel que se suele utilizar en las representaciones de mapas, de geografías, ¿no? Y cada línea, digamos, significa más 5 metros, más 10 metros, más 20 metros, ¿no? Pero además refuerzan esta idea de límite, de litoral, de esta línea, que en realidad es una ficción, ¿no? No existe como tal, es una abstracción, digamos, de este borde. Entonces decidimos incluirla porque tenía mucho que ver con esta muestra. Lima desde el Morro, son unas piecitas que fui pintando, haciendo esta representación justamente de estas lomas que se ven desde el Morro Solar. Este es un peñasco de la Chira, que es un peñasco muy característico, que está incluido dentro del video que se presenta en la muestra, y es uno de los peñascos que me llamó mucho la atención por su tamaño. O sea, en altura esto medía como 50 metros, y también porque había sido totalmente utilizado por el entorno, había sido vandalizado, había sido quemado, hacen fogatas, le han hecho grafitis. Entonces me parecía como un elemento bien totémico también de ahí de la Chira, ¿no? Esta es otra maquetita, bueno, que representa el morro y el litoral también, ¿no? Este borde y estas lomas, ¿no? Bueno, seguimos haciendo el recorrido por el espacio. Y están estos pequeños apuntes que hice sobre justamente los diferentes habitáculos que yo iba encontrando en estos lugares, ¿no? Y no solo habitáculos, sino también de situaciones como geográficas que me parecían interesantes. Esta pintura que está sobre un tejido de totoras es como un mapa de vista aérea de la formación geográfica del Morro Solar, ¿no? Tiene como una especie de parte central donde están todas las antenas y tienen como dos bracitos. El brazo superior, o del más norte, sería como este brazo donde está el planetario, donde está el Cristo blanco, donde está este monumento a este soldado anónimo, ¿no? Y para el lado izquierdo, en la parte inferior, está este otro brazo, que es la configuración que hace la Chira, ¿no? Bueno, eso. Bueno, otra vista. Esta vista no brillaba mucho estos, no se podía ver bien. Otros registros también de cómo al momento de la instalación decidimos, con la ayuda del montajista del museo, pudimos ir captando también ciertas esencias del mismo material y cómo ese mismo material nos podía ir remitiendo a esta situación geográfica también, ¿no? O sea, no solo como material, sino como forma, como líneas. Esta es la vista de la parte posterior. Aquí con una pieza que también pertenece a la serie de piedras litoral del 2019, que como les comentaba, yo estaba como muy enfocada en la cuestión de la materialidad del paisaje, ¿no? De esta conformación del paisaje desde un grano pequeñísimo de arena, una piedrita, y como toda esta acumulación de materias van generando el paisaje como entendido desde lo más material o matérico, ¿no?
un detalle de este dibujo, que es un dibujo al lápiz. Entonces era bien difícil también captarlo. Y bueno, por último, esta pieza que es una pieza incompleta. Es una pieza como que ha pasado muy desapercibido, creo, también en la muestra, pero es muy sutil porque tiene un bordado que dice, justamente hace la representación de este grafiti que encontré en esta gran roca, que decía La Chira, ¿no? Que se nota muy, muy poquito. Y bueno, con esto terminaría la presentación. Gracias. A ver, buenas noches, yo soy Angie Bonino. Heidi, creo que ya es bastante tarde, ¿no? Ya son las 8. No sé si hay algunas preguntas del público o algo así. Ya a estas horas ya empezar a hablar, la verdad, no lo sé, pero si hay preguntas del público por ahí que le puedan alcanzar a Heidi. Por el momento no hay preguntas, Angie, ¿no? Hay unos comentarios donde se felicita el trabajo de Heidi, ¿no? Y un comentario sobre la particularidad del paisaje de Chorrillos, ¿no? Donde se menciona mucho de lo que Heidi nos habla, sobre la riqueza de todas estas capas históricas, ¿no? Quizás tú nos podrías comentar sobre el tema del montaje que nos mencionó Heidi. Fue pauteado, ¿no? En un diálogo que se estableció entre ustedes dos, ¿no? Al momento de la instalación. Sí, claro, sí, se pauteó y se trabajó en conjunto eso, y sí, estuvo todo totalmente concertado. Ya Heidi ya pasó las piezas, volver a pasarlas ya a esta hora ya de verdad es que ya no tiene mucho sentido. Ya con lo que ha hablado Heidi creo que tenemos una idea, ¿no? De lo que se quiso hacer. Y yo nada, al ver que no hay preguntas, voy a agradecerles a todos. No sé si Heidi quieres agregar alguna cosa más. No. Bueno, entonces, o sea, por mi parte ya lo que sí podría decir es que ha sido un placer trabajar con Heidi, ha sido muy fluido. A mí me encanta el trabajo que ella tiene en sus procesos con las derivas, también me gusta muchísimo todo lo que tiene que ver con esas obsesiones que tiene por los espacios conflictuados. Y la investigación en ellos y el estar cerca y que esto sea además una serie de visitas y secuencias atemporales, porque no existe un tiempo definido en todo lo que ella tiene que, en sus quehaceres y recorridos, ¿no? En sus andanzas. Otra de las cosas que es importante en su proceso también es esta forma compleja de poder crear relaciones entre los elementos. Otra de las cosas que es bastante interesante en su trabajo y que también es bastante resaltante es el hecho de que todas esas capas de las que ella habla, que son todas estas variables que confluyen en generalmente cualquier tipo de problemática, ella las va desglosando, las va estructurando y les va dando lecturas que luego se transforman en objetos y en piezas que hemos visto a lo largo, ¿no? Yo ya por una cuestión de respeto al público ya es tarde. Sí diré que ha sido un placer trabajar con ella. Yo la conozco hace muchos años, he visto todo su proceso y realmente es un artista emergente que creo que va a dar muchísimo en adelante para el futuro. La vamos a estar viendo, vamos a estar siguiendo su trabajo también. Creo que
de los artistas jóvenes es una figura bastante resaltante y que va a poder llegar muy lejos. No hace falta ser un gurú para darse cuenta de esto, sobre todo viendo la calidad y la profundidad de análisis en sus obras y también los aspectos creativos, ¿no? Y bueno, la relación que ella ejerce además entre el material con los aspectos discursivos y que además se integran totalmente en el plano estético, hace que ella pues realmente logre el objetivo con su obra, el objetivo que ella realmente le interesa, ¿no? Que es que el espectador entienda, se acerque a la obra, pero que además pueda tener diferentes enfoques, ¿no? No es una visión plana de las cosas, es una visión multidimensional. Eso es muy interesante. Y nada, ya para no alargarlo más, por mi parte me despido. No sé si Heidi querrás decir alguna cosa más. Bueno, muchas gracias Angie por el apoyo, la colaboración con la curaduría. También estoy encantada de haber trabajado contigo. Gracias también al equipo del Museo de Arte de San Marcos, a Patricia y a todos los integrantes, que de verdad ha sido un placer para mí, y no solo siento que haya sido o que es importante para el desarrollo de mi carrera como artista, sino siento que justamente estos espacios como los museos son tan importantes y tan necesarios para este tipo de reflexiones acerca de sociedad, cultura, paisaje, medio ambiente, y todas estas justamente capas de situaciones que se generan en un espacio geográfico, ¿no? Que va más allá, digamos, de esta configuración material, ¿no? Y bueno, gracias y bueno, nada más. Bueno, muchísimas gracias a las dos. Muchas gracias, Heidi. Muchas gracias, Angie. Ha sido un gusto escucharte. Para mí poder tener al detalle todos tus antecedentes, trayectorias, tus referentes, ha sido muy rico para poder comprender muchísimo más tu trabajo, pero sobre todo tener una idea de lo que significa un trabajo consistente, coherente, ¿no? Para poder llegar a un producto tan bueno, tan de calidad como el tuyo, ¿no? Entonces, sin nada más que agregar, nuevamente agradezco a todos los que nos han seguido, los que nos han escuchado, y los invitamos a seguir las redes del Museo de Arte y del Centro Cultural San Marcos, ¿no? Institución a la que pertenece el museo, para anunciarles próximamente las bases de la siguiente convocatoria, que permitirá a otros jóvenes a poder participar en esta programación temporal de la sala temporal del museo, ¿no? Entonces, gracias nuevamente, y pueden aún visitar la exposición, ¿no? Que todavía va a estar hasta el 19 de julio. Están todos invitados. Gracias Patricia, gracias Angie. Gracias, buenas noches. Lamento que haya sido más un monólogo que un conversatorio, lo siento. Pero siento que también era necesario como explicar como todo este... No, claro que sí. Yo creo que ha sido fabuloso eso, Heidi. De ninguna manera ha sido contraproducente, todo lo contrario, ¿no? Ha sido excelente. Bueno, muchas gracias también a todos los que se pudieron conectar. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, adiós. Adiós, gracias. Gracias.